Licenciado Edgar Ríos Miranda, director de Educación Especial. Licenciada Dalia Quintana Chávez, jefa del Departamento de Servicio Educativo de Educación Especial. Licenciado Carlos Enrique González Noriega, jefe del Departamento Educativa, supervisores de las diferentes zonas escolares, directores de las diferentes escuelas, a todas las autoridades de las diferentes dependencias, maestras y maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, a todo el público en general. La educación está llena de grandes retos y desafíos. Conlleva una gran acción, demanda un trabajo colaborativo más allá de un trabajo en equipo. La educación especial tiene una misión muy noble: facilitar el acceso, permanencia, atención, promoción y egreso. Todos los alumnos que presentan una discapacidad y aquellos también que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en las escuelas, con un enfoque inclusivo. La inclusión de las personas con discapacidad a la vida social, educativa y laboral. Para participar en esta conferencia Semana de Educación Especial, la proclamación del 3 de diciembre como Nacional de las Personas con Discapacidad. A nombre del personal que conforman la USAER 23 de Tixtla, perteneciente a la zona 008 de Educación Especial, les damos cordial bienvenida. Agradecerle también a la supervisora y a los diferentes USAER de nuestra zona por el apoyo y coordinación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar al psicólogo. El psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara cuenta con más de 35 años de experiencia docente, así como un ejercicio profesional en los ámbitos de psicología y neuropsicología. Entre las actividades realizadas a lo largo de su trayectoria académica y profesional, cuenta con ser director general del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Durante más de 25 años ha sido catedrático de programas educativos de licenciatura y posgrado en las facultades de Psicología y Comunicación Humana de la misma universidad. Ha impartido más de 275 conferencias en múltiples eventos académicos de carácter local, nacional e internacional, con diversas temáticas entre las que destacan neuropsicología, psicología del desarrollo, educación especial, discapacidad y autismo. Ha publicado más de 75 trabajos, entre libros, artículos para revistas y diarios, capítulos de libros y reportes de investigación, sobre temas tales como cerebro, psiquismo, comportamiento y psicopatología, problemas de lenguaje en niños con trastornos neuromotores, neuropsicología del adulto e infantil, historias de vida en la patología neuropsíquica, desnutrición y desarrollo psicológico infantil, psicomotricidad y desarrollo neuropsíquico, educación especial e integración educativa de menores a educación primaria y secundaria, historia de la psicología, teoría psicológica y teoría de la mente, autismo infantil, etc. Le han sido otorgados más de 30 reconocimientos y distinciones a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos el reconocimiento por contribución a la psicología latinoamericana, otorgado por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Reconocimiento por destacada trayectoria de contribución, superación y fortalecimiento de la cultura de la discapacidad en México, así como el premio al mérito docente, otorgados por la 62ª legislatura a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Asimismo, se le otorgó el Premio Nacional de Psicología 2016 en el área Ejercicio Destacado y Ético de la Profesión por la Federación Mexicana de Psicología, Asociación Civil. Ha tenido encargos en la Dirección General de Educación Especial
primero, y luego Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, habiendo alcanzado un reconocimiento tanto en los ámbitos nacional como internacional por sus aportes a la política de integración e inclusión educativa de menores con necesidades educativas especiales. Sin más preámbulo, iniciamos con la participación del psicólogo en la conferencia Retos del Sistema Educativo para la Atención Educativa de los Alumnos con Discapacidad. Adelante, maestro. Bueno, me acordé de un programa de televisión donde salía David Carradine del Kung Fu, que decía, dígame maestro, y decía, dime pequeño saltamontes. Agradezco primero que nada a la USAER 23, a su director, a su equipo de trabajo, a su personal en general, a Xochitl Marcos y a todos aquellos que están aquí por la generosa invitación. Enseguida quiero hacer una pequeña sugerencia. Siempre que se presentan este tipo de eventos, hay personas que por algunas circunstancias de los duendes tecnológicos no pueden acceder aunque quieran. Entonces, quisiera hacer dos sugerencias en virtud de que sí están considerando asistencia para constancias y estas cuestiones. Si algunos no pudieran ingresar, que les envíen a las autoridades correspondientes que estuvieron ahí, pero que no pudieron entrar. Ya lo hemos visto en otros eventos. Y segundo, por cualquier dificultad que hubiere, estamos grabando todo el evento. De modo tal que una vez que esté grabado lo subiremos a YouTube, en el canal de YouTube La Comuna de la Palabra. Así como tal entran a YouTube, le ponen la Comuna de la Palabra y ahí va a aparecer. Sin embargo, antes tanto al director como a Xochitl o al director a través de Xochitl o a ambos, les voy a hacer llegar el link para que puedan acceder a esta charla. No se perderán de gran cosa quienes no entren, pero no está de más ciertas precauciones. Quiero comenzar con respecto al título de esta charla, título que por lo demás es sumamente atrevido, porque los retos y responsabilidades de un sistema educativo, más en esta hora cobicosa, que no se ve para cuándo, todavía no salíamos de la primera ola y supuestamente ya estamos en el repunte, aunque no ha habido repunte porque nunca hubo bajón. Entonces, el problema es efectivamente complicado, por no decir complejo. La segunda cuestión que quiero señalar es que los retos son de diverso carácter. El primero son los retos históricos. El segundo son los retos coyunturales. Y el tercero es una visión de futuro o en perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos la idea de la exclusión es una idea que antecede naturalmente a la idea de la inclusión o de la integración o del término que queramos utilizar. Tengo la impresión de que prácticamente desde 1521, cuando Hernán Cortés y sus huestes, con la alianza de la oposición interna a los imperios azteca, maya, inca, chibcha y los que hubiese, lograron la conquista militar de nuestra región, sin percatarse desde antes de hacerlo, en ese momento se dieron cuenta que no bastaba con el dominio militar de la región, sino que ahora había que realizar una segunda conquista. Y esta segunda conquista era la conquista cultural, religiosa
y laboral. ¿Qué quiero decir con ello? Que una vez lograda la fase militar de la conquista, se dieron a una tarea que algunos llamaron el papel de la educación colonial: cristianizar a las comunidades originarias, castellanizarlas y al mismo tiempo excluir lo que no fuera cristianismo y no fuera castellano. Desde esa época nace la idea de que existe un idioma, el español, y unas lenguas originarias que algunos le llamaron dialectos. El estado de Guerrero es muy pródigo en esta cuestión. Un poquitito arriba, más arriba de Tixla, de Guerrero, está Chilapa de Álvarez. Es curioso porque además todas las regiones de Guerrero son de alguien, ¿sí? Tlapa de Comonfort, Chilpancingo de los Bravo, Tecpan de Galeana, y así sucesivamente. Parece ser que siempre ha habido un dueño de las cosas. Y como sabemos, Vicente Guerrero, porque de ahí era de Tixla, no era precisamente un indígena, eran criollos, que bien dirigieron una guerra de independencia. Y como un rector de cuyo nombre sí puedo acordarme del Aguagro, Nelson Valle, en una reunión dijo: es una pena que el estado de Guerrero esté en tanta pobreza. Lo dijo en la Cámara de Diputados, yo estaba ahí presente, y la mitad de los nombres que están en la pared en letras de oro sea de guerrerenses. Es impresionante porque luego el rector de Oaxaca dijo: y casi la otra mitad son oaxaqueños, los estados más pobres. Chiapanecos también hay, indudablemente. Después me tocaba hablar a mí, yo decía, bueno, penosamente no hay muchos nombres, nada más hay uno, pero ese uno tiene su nombre en cada calle, en una calle por lo menos de todos y cada uno de los países del mundo: Emiliano Zapata Salazar. Es lamentable que se haya negado las lenguas originarias. En concreto en Guerrero por lo menos se hablan, aparte del castellano, el amuzgo, se habla, algunos dicen el tlapaneco o mepa, dijeran otros, ¿sí? El mixteco también se habla, y por el otro lado, hacia abajo, hacia Costa Chica, tenemos la zona de los negros, que fueron los otros excluidos. Parece ser que la idea de la exclusión es una idea histórica, porque además los lugares mejor desarrollados fueron los que tenían oro, plata y metales preciosos. Entre ellos Taxco de Alarcón, Juan Ruiz de Alarcón. Taxco de Alarcón era el primer productor mundial de plata y gracias a Taxco México lo fue, y el estado de Guerrero durante muchos años el productor más importante de plata de todo el mundo. Plata que saquearon y se llevaron para otros lados. Esa idea de la exclusión hizo que negros e indios fueran objeto de exclusión. Toda la parte de la montaña alta y baja y parte de la Sierra de Guerrero, que colinda hacia Michoacán. Para bien mío, sí conozco relativamente Guerrero, viví ahí un ratito, unos 5 años, y solo Andrés Manuel me ganó en visitar municipios, porque yo visité solamente 61 de todos, que no son pocos, y uno se va dando cuenta de las necesidades que surgen. Pero además, ser negro o indígena y mujer implicaba otra dimensión de la idea de la exclusión. Fue así durante 300 años, la colonia. Ni hablar de la discapacidad. Las personas con discapacidad o vivían en sus casas o simplemente morían. El concepto de discapacidad no existía. Viene la Revolución de Independencia y por lo menos de 1821
que supuestamente concluye la Guerra de Independencia, a 1921, que supuestamente en el 17 concluye la revolución. Tampoco se ve claro porque estos grupos siguen excluidos. Y del 17 para acá ni se diga. Es decir, la idea de la exclusión es una idea histórica, es un Zeitgeist, dijera el buen alemán Karl Marx, es un modo de pensar nuestra realidad, de modo tal que lo vemos, si un niño recién nacido es mostrado a sus padres y lo ven con cara de indígena, seguramente dirán, es simpático el niño. Pero si tiene cara de Gerber o de Pampers, seguramente, ¡ay, está divino, hermoso! Parece ser que tenemos nuestro español metido en la cabeza y excluimos a los indios, a los nacos, a las feas, a los gordos, a los chuecos, a los ciegos, etc. Pero no es una idea que viene solo de nuestro país. Quien haya leído por lo menos el Antiguo Testamento desde Moisés para acá, los primeros Éxodo, o pensemos en cualquiera otro de los evangelios que ya son Nuevo Testamento, era dejando de ser lo que eran. Te limpia los ojos y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Y el ciego dejó de ser ciego y entonces vivió feliz. Y el paralítico, y el endemoniado, y el epiléptico dejaron de serlo, y la leprosa también. Y hasta los muertos resucitaron, entre ellos la hija de Jairo y Lázaro. Es decir, uno tiene que dejar de ser lo que es para ser lo que los otros quieren que uno sea. Esa es otra parte de la historia de la exclusión. Esto no es nuevo. Por lo menos en México, en el año de 1906, siendo aún el dictador presidente, el general Porfirio Díaz, oaxaqueño, por instrucciones del ministro de Instrucción Pública, fue creado el Departamento de Instrucción Especial. Es curioso el nombre porque decir que en 1906 existiera un Departamento de Instrucción Especial en México, no lo reportan ni los documentos clásicos de la Dirección General de Educación Especial. Quedó en el olvido prácticamente hasta 1933, 34, 35, que el doctor Roberto Solís Quiroga crea el Instituto Médico Pedagógico, lo que después algunos ubican en los orígenes de la educación especial. Ese Instituto Médico Pedagógico tenía 3 objetivos. La eugenesia, es decir, evitar que nacieran los niños que venían mal. Por eso ubican ahí la educación especial, quizás es una razón ideológica también. Y aparte de la eugenesia, a través de 2 vías, esterilizar a las mujeres que vinieran de comunidades que no pueden atender a sus hijos, léase pobres, a enfermos y a personas que delinquen, porque se tenía la teoría del criminal nato, que en esa época era dominante. Y ahí nacen las primeras ideas de educación especial. Como sabemos, la educación especial aparece oficialmente hasta la década de los 70 del siglo pasado, con Odalmira Mayagoitia, posteriormente Margarita Gómez Palacio, otros, hasta llegar a la situación actual o correspondiente. Debo decir que esta idea de la exclusión hizo que se deslindaran y diferenciaran 2 campos de intervención. La primera idea era qué hacemos con las personas que nacen con defectos. Niños ciegos de nacimiento, niños sordos de nacimiento, niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, etc. Y el gobierno no tenía alternativas públicas para atender a esta población. Ahora tampoco. Pero antes tampoco lo tenía. ¿Qué hacían con ellos? Pues las mamases de los niños respectivos crearon asociaciones como la Asociación Young Landon Down, surge en la década de los 70, para atender a los niños con síndrome de Down. La Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, y otra serie, CONFE,
otra serie de asociaciones y confederaciones para atender a las personas con discapacidad. Esto, de alguna manera, marcaba el hecho de que los propios familiares fueron los que empezaron a impulsar políticas de atención. Y existía otra modalidad de atención. En esa época muchos niños eran abandonados en cuartos de hotel, los que podían ir, en camas de hospital o en puertas de casas o internados, para ver quién caritativamente los atendía. Las monjas, hermanas de la caridad, crearon centros de asistencia para niños, centros de asistencia para ancianos, que es el otro grupo excluido y con demencias, centros de asistencia para los pobres, esto prácticamente desde la década de los 60. Y los únicos que daban cierto apoyo, porque necesitaban terapia física, terapia de lenguaje, rehabilitación, empezaron a plantear la posibilidad de vincularse con el sector salud. El sistema educativo no recibía a estos niños, salvo la buena voluntad de algún director de una escuela que decidiera recibir a alguno, pero en general no iban a la escuela. El sistema educativo abdicó de su responsabilidad. Y el sistema de salud apoyó a estas asociaciones y es así como surge lo que ahora pomposamente dicen algunos teóricos de escritorio, aparece el modelo clínico médico de atención. Pero es que no había otro ni había modelos. La gente tenía que buscar. Al crearse un sistema paralelo como educación especial, surgen las dos modalidades clásicas de educación especial. La primera fue atender a los niños por áreas taxonómicas. Por ejemplo, la escuela para niños ciegos que hubiera en Chilpancingo, hay de aquel que viviera en Tixla. A ver cómo carajo le hacía para llegar hasta la escuela de Chilpancingo. Y si hubiera una en Tixla, hay de aquel que viviera en Chilapa o en Guamus o donde gusten. La escuela por áreas taxonómicas se volvió excluyente porque los niños tenían que transportarse en transporte público, que de por sí es deficiente, para llegar a la escuela. Esto hizo que el sistema de escuelas por áreas taxonómicas, las escuelas para ciegos, las escuelas de audición y lenguaje, las escuelas para discapacidad intelectual y las escuelas para trastornos neuromotores fueran por su naturaleza excluyentes y segregadoras, porque ahí se juntaba, como en escuelas del siglo pasado, las mujeres con las mujeres y no con los varones, porque las mujeres están hechas para otra cosa, y lo que son las escuelas para el grueso de la población, las escuelas regulares. Las escuelas de educación especial no llevaban un programa educativo de primaria, llevaban sus terapias, orientación y movilidad en el caso de ciegos, sistemas alternativos o aumentativos de comunicación en audición y lenguaje. Y cuando algunos lograban terminar educación especial, la opción era ir a centros de capacitación de educación especial, alias CECADES. Cuando había CECADES, cuando no, a la buena de Dios. ¿Y qué aprendían en los CECADES? Macramé, hacer galletitas y demás, para después buscar la caridad y vender los productos que hacían. El otro sistema fue el de los niños reprobados en primer año de primaria. A los reprobados los sacaban de su grupo y los metían a un grupo integrado por los niños desintegrados de su grupo. El grupo integrado. Para después regresarlo a su grupo de origen, cosa que no pasaba porque el grupo de origen seguía su curso y el que iba en el grupo integrado, pues no regresaba ya nunca. Entonces se crearon los grupos integrados A y B, porque dentro del grupo integrado también reprobaban algunos.
Entonces pasaban a grupo B, que no eran ni DM, deficiencia mental, ni eran normales, eran grupo integrado B. Cuando terminaba nadie los certificaba. Ya ni pensar que llegaran a secundaria. Prepa y universidad, impensable. Sí. Es decir, el sistema fue incapaz de ofrecer opciones. Hacia la década de los 90, con la declaración de Salamanca y con las reuniones convocadas por la UNESCO, se empieza a hablar de integración educativa. Y para algunos, la integración educativa era pasar de educación especial a educación regular al alumno. Pero seguían existiendo los dos sistemas. Y para otros se planteó entonces la necesidad de asegurar que sea en educación especial o en educación regular, lleven el programa educativo equivalente, pero con adecuaciones curriculares. Ustedes acordarán que ya se hablaba de necesidades educativas especiales, de adecuaciones curriculares, que para algunos se volvieron curriculeras, porque lo que hacían era recortar el currículum. Este tema no lo veo con el alumno porque es ciego, por ejemplo, geometría euclidiana. ¿Cómo le voy a explicar ángulos internos de un triángulo? Pues sin nivel pobre. ¿Cómo le voy a explicar eclipse total de sol? Que todo se oscurece, pues si para él todo ha sido oscuro. Entonces resulta que empezaron a recortar el currículum. La adecuación curricular fue un problema. Entonces, en la reorientación de educación especial, en esa época yo era el director técnico, el doctor actualmente Liceo Guajardo era el director general. A mí me tocó redactar el documento de la USAER y del CAM. Se planteó, ¿y por qué en vez de mandar la ayuda al alumno, no se la mandamos a la escuela regular? Porque quien necesita el apoyo es el maestro de la escuela regular. El responsable es el maestro de la escuela regular, no el especialista. Por eso se llaman USAER, Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular o a la Educación Regular. Porque quien debe integrar al alumno a la escuela es la escuela, no el especialista. Entonces los especialistas iban a la escuela para poder apoyar a la escuela en ese proceso de inclusión. ¿Qué es lo que se hizo? Entonces sacaban al alumno en la escuela y lo mandaban al grupo de apoyo de USAER. Es decir, seguir otra vez el modelo clásico de grupo integrado. Pero no acaba aquí la historia. Porque entonces cambia la Dirección de Educación Especial en el 99. Recuerdo los motivos por los cuales le pidieron la renuncia al doctor Eliseo Guajardo, le pidieron el apoyo directo a Madrazo, que era el candidato, el que querían de candidato del PRI algunos, dijo que no y pues lo renunciaron. A mí me pidieron el apoyo, me ofrecieron la dirección. De Madrazo les dije que nada con Madrazo. Y también, siguiendo un poco con esto de CAM, USAER y más. Después cambiaron, dijeron, no, ya el concepto de necesidades educativas no es el adecuado. Hasta lo prohibieron. Ahora es barreras para el aprendizaje. ¿Y cómo vamos a eliminar las barreras? ¿Cuáles son las barreras? Por ejemplo, los diseños arquitectónicos. Pero los maestros de la USAER o del CAM no son los que construyen las escuelas. Las barreras no las resuelve el maestro. Porque las barreras arquitectónicas son impuestas por quien hace los diseños, que es CAFSE. Y tiene normas para hacer el diseño. Las barreras normativas, voy a poner una, los directores se la saben esta, el techo financiero. Si no tienen una cantidad determinada de alumnos y tienen uno menos, no hay presupuesto para un nuevo grupo. Lo voy a decir arbitrariamente. Si tiene 18 aspirantes y el techo financiero es 20, los 18 se quedan sin el derecho porque no son 20. Esas normas administrativas son una barrera y tampoco puede con ellas el director, tampoco el supervisor, que es lo más penoso. Y el jefe de educación especial tampoco.
El presupuesto está condicionado a ciertos criterios de regulación y vigilancia. Entonces resulta que efectivamente las barreras de acceso son barreras administrativas, son barreras arquitectónicas, son barreras de acceso a la información lingüística. Voy a señalar tres. Una es, salvo en algunas comunidades donde hay educación indígena, se da en lengua originaria el manejo. Pero el manejo de lengua de señas en mixteco, lengua de señas en tlapaneco o en mepa, ya el esquema cambia. Ahora les tengo que enseñar en lengua de señas mexicana. En verdad que el problema no lo resuelve un docente, no lo resuelve el director, porque el problema escapa a su capacidad, no personal, sino institucional. Pensemos en un ciego, tiene que aprender braille. El braille es más práctico de trabajarle. Pero la lectura en braille requiere más tiempo que la lectura visual, porque desplazar los dedos sobre los puntos del sistema braille requiere más tiempo que posar los ojos y ver de un tirón la palabra. El tiempo de lectura en braille es mayor, pero el tiempo que les doy para los exámenes es el mismo. Digo, pues si leen braille, pues sí, sí es cierto, pero ese es un problema que objetivamente dificulta mucho las circunstancias. Entonces, las barreras lingüísticas y comunicacionales también requieren apoyo estructural de Estado y gobierno, y sobre todo financiero. Pero eso es en lo histórico. Y después resulta que ahora hablamos de educación inclusiva. Primero nos gustó educación especial, después inclusión educativa, después educación inclusiva, y de todas maneras las prácticas siguen siendo las mismas. No cambia la realidad si cambiamos los términos. Decíamos niños con discapacidad, ahora, antes niños con síndrome de Down o con deficiencia mental o con ceguera y debilidad visual o con sordera e hipoacusia, con trastornos o problemas de aprendizaje. Nunca me llevaron a una escuela un maestro porque tenga problemas de enseñanza. Parece ser que el único que tiene problemas es el niño. Los maestros, supongo, también tenemos problemas para enseñar. Más en esta era de la coyuntura COVID, porque el maestro, que en su mayoría es femenina la población, ¿sí? Son mamás, tienen que ser maestras, tienen que ser asesoras pedagógicas de su hijo o hijos, que usualmente no es uno. Tienen que convertir su casa en aula, tienen que convertir su casa en centro de trabajo, tienen que convertir su casa además en cocinar, lavar y todo lo que hacen. Es decir, parece ser que no está mejor, se complica. Y luego donde hay acceso a las redes, porque si donde se les vaya la luz, resulta que el problema de la educación pública se privatiza, porque ahora el maestro tiene que pagar la luz, el internet y todo, y no le dan para eso. Sigue siendo su mismo salario. Entonces, si me explico, el problema de la exclusión y de la falta de apoyo para enfrentar esto es un problema gordo. Dadas las circunstancias, entonces tendríamos que hacernos las preguntas de otra manera. La pregunta es que estamos plantados en esta era, en esta coyuntura y en esta serie de problemas. El problema consistirá necesariamente en plantearse la pregunta, ¿cómo, a pesar de las circunstancias, tengo acceso ahora desde la televisión, el internet, etcétera, al braille con mi alumno ciego? ¿O cómo le hago para lengua de señas con el niño sordo o con baja audición? De verdad que ahora a la distancia, entonces, si los maestros no son competentes usuarios, todos en lengua de señas, pues el problema es gordo. Entonces resulta que el maestro tiene un grupo en lengua de señas donde en pantalla se ve distinto que en vivo, por los gestos, posturas, movimientos, conceptos, explicación.
la dificultad es grande. Hablar de los retos y responsabilidades de un sistema de educación implica plantear la posibilidad de manejar otros criterios para el trabajo con los alumnos, ahora y a futuro. Voy a hablar de 3 elementos. El primero es la flexibilidad curricular. El segundo elemento es la evaluación del aprendizaje, porque el problema de la evaluación es otro asunto. ¿Cómo voy a evaluar ahora? Porque a veces se confunde o regularmente la evaluación con la acreditación. Y entonces la evaluación se vuelve una herramienta para poner un número y determinar si el alumno pasa de un grado a otro o pasa un contenido. Pero no me permite ver si efectivamente el alumno está aprendiendo. Y luego, aparte de la evaluación del aprendizaje, la organización de la dinámica y actividad escolar en el sentido que requiere nuestra tarea. Esto implica flexibilidad. Sin embargo, los manuales de procedimiento y de operación y de programas operativos, o lo que es el programa de trabajo que realiza cada maestro, con objetivos, actividades y tareas, empieza a cambiar los criterios. Voy a poner un solo ejemplo ahí. Resulta que me tienen que entregar el trabajo a las 12 del día, de fecha tal. Aquel que lo entrega 1 hora después, le bajan 2 puntos. Parece ser que el horario es el importante. Y eso no funciona así. Los materiales de trabajo diseñados previamente a la pandemia fueron organizados para trabajar con los alumnos cara a cara prácticamente, con la interacción. Ahora su sana distancia y el distanciamiento físico y el aislamiento, ¿sí?, nos ha planteado nuevos problemas. Incluso realizar los consejos técnicos es otra dimensión, porque tenemos que aprender a usar plataformas digitales, cosa que no hacíamos regularmente. Tenemos que en plataformas digitales organizar la labor educativa y convertir mediante esta tecnología las casas en ambientes de aprendizaje. Eso es un nuevo reto que ahora se tiene. Ante estos nuevos retos, considero importante señalar, entonces regresando a esta idea de la flexibilidad. ¿Qué entendemos por flexibilidad o ajustes razonables? Voy a poner varios ejemplos para explicarme. Este primer ejemplo fue videograbado, analizado por un par de maestros especialistas en alumnos con ceguera y debilidad visual, Sende y Maciel Magaña. ¿Sí? Y el contenido curricular era precisamente ciencias naturales, el sistema planetario solar, cuando todavía Plutón era planeta. Como sabemos, también los contenidos curriculares cambian, porque hoy Plutón ya no es planeta. Entonces, hoy un alumno tiene el permiso de omitir a Plutón como planeta. Antes, si lo omitía, bajaba su calificación. Es decir, la historia del conocimiento también es un obstáculo. Porque una creencia equivocada, como decir que Plutón es planeta y que el alumno diga que no lo dijo, pues le baja la calificación. Aunque hoy los científicos digan que Plutón no es planeta. Bueno,
Hay movimientos de rotación y traslación. ¿Cómo se los explico al ciego? Eclipses totales y parciales de sol o de luna. Entonces resulta que el maestro, se está videograbando la clase, no importa aquí quién es el maestro, porque no importa evaluar al maestro. Lo que importa es evaluar la práctica docente, que es la importante. Se plantea una estrategia que se conoce como recorte curricular. Ese tema no se lo doy al ciego y le pongo 10 de antemano. Por omisión o recorte curricular, considera que el ciego no va a entender qué es todo eso. Cuando el maestro le explica al alumno que él no se preocupe porque van a ver esos temas, el alumno le dice al maestro, oiga maestro, ¿sabía usted que cuando hay eclipse total de sol, baja la temperatura del ambiente? Ah, porque el sol no solo da luz, también da calor. Y sabía que cuando hay eclipse total de sol cambia el comportamiento de los animales, incluyendo el suyo, diciéndole animal al maestro. Y sabía usted que cuando hay eclipse total de sol, se crea una noche tan cortita que no deja tiempo para el amor. Yo tengo la impresión de que el alumno comprendía muy bien lo que era eclipse total de sol. Sin embargo, el maestro tenía una cosa que le voy a llamar creencia o prejuicio. Y él creía que por ser ciego no entendía esas cosas. Y muy probablemente el maestro también, por dicha creencia, creía que él no podía hacerlo. Es decir, se sentía incompetente para ello. Flexibilizar el currículum implica eso. Flexibilizar la evaluación implica eso. Si el alumno explica de esa manera el eclipse total de sol, se lo doy por buena porque además tiene razón. Como tiene razón el alumno porque la respuesta es correcta, no es la respuesta que espera el maestro, pero es la respuesta correcta. Por ende, con base en esa respuesta, evalúa. Segundo, un muchacho con síndrome de Asperger le hacen una prueba y la pregunta es muy simple para niños que viven en montaña baja o alta. ¿En qué se diferencia una montaña de un río? La respuesta que espera el maestro es que el río está en bajo relieve o al fondo y la montaña está hacia arriba. Y el alumno le dice en que las dos derivan del periodo evolutivo de las eras geológicas en el periodo tectónico y el maestro lo reprueba. Que dice, no es correcta tu respuesta. ¿Por qué, maestro? Pues porque la montaña está hacia arriba y el río hacia abajo. Dice, sí, pero efectivamente en la evolución de las eras geológicas corresponde al periodo tectónico, no al devónico. El maestro se queda con cara de... Y el maestro dice, pero el maestro soy yo. Y le dice el alumno, pero usted está pendejo. Ah, además por problemas de conducta, por mal comportamiento, lo expulso del grupo. Lo llevo a la dirección y el director llama a la mamá. Porque no pueden controlar al niño. La mamá me invita a ir a hablar con los maestros. Y les digo, es que a veces debemos admitir que un alumno puede saber más que nosotros de un tema. Sobre todo los niños que tienen síndrome de Asperger o autismo se vuelven expertos en un tema. Dinosaurios, y todo un mes se la pasan hablando de todos y cada uno de los dinosaurios. Pues se la doy por buena, porque es de ciencia natural. ¿Sí me estoy explicando? Este par de ejemplos nos muestran cómo el problema está en las creencias que uno tiene como maestro. Es una de las barreras que sí podemos enfrentar. Las creencias y los prejuicios, que son los que nos impiden avanzar. El otro caso del cual puedo hablar
es de una chica que nace ciega y con síndrome de Down. Casi no conozco casos reportados de simultáneos, o dijeran doble atipicidad, que no hay tal doble atipicidad, porque ¿qué hago con ese alumno? Le doy por un lado braille, orientación y movilidad, y por el otro para deficiencia mental o intelectual. No, es un caso único. Como es único, no hayan qué hacer con ella y no la admiten en la escuela. Porque en la escuela de ciegos no tiene el programa para déficit intelectual. Y en los de déficit intelectual no tienen para ciegos. Entonces queda excluida. No hizo la primaria, naturalmente. Pero el papá y la mamá le compraron un pianito de juguete. Y todos los días jugaba con el puerco pianito. Entonces la mamá le contrató una maestra particular. No es pudiente, pero trataron de hacerlo. Y ya cuando tenía entre 15 y 20 años, decidieron que podía hacer un examen de primaria en lo que es, no CONAFE les queda muy cerca a ustedes, en lo que es INEA, el Instituto Nacional de Educación de Adultos, y pasó el examen de primaria. Entonces, la mamá dijo, si pudo con primaria, ¿por qué no va a poder con secundaria? Pues la prepararon otros 5 años para la secundaria y entre los 25 y 27 años hizo el examen de secundaria en INEA. Lo pasó. Casi a los 27 años entró a un CAED. Sé que en Guerrero hay un CAED en Acapulco, los Centros de Educación de Personas con Discapacidad. ¿Sí? Esos están en los CETIS y son orientados para prepa abierta. El sistema de prepa abierta, fue el director de prepa abierta en el estado de Guerrero. Mi oficina estaba en Chilpancingo, de los Bravo. Por eso conozco bien la región. Además, conozco su mezcal, un poquito más adelante de Tixla. No se diga hacia Chilapa y más arriba, mezcal para todo mal. El caso es que cuando ella pasa todos los exámenes del CAED, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos saca una convocatoria para inscribirse. Los papás le habían contratado una maestra de piano y le compraron un piano como pudieron. El caso es que la chica tocaba el piano, Chopin, Beethoven, Liszt, música de buen talante. Era lo único que hacía bien, tocar el piano. Decidió que iba a hacer el examen de ingreso a la UAM, el Ceneval, la del Estado de Morelos. Pero el examen Ceneval no está en braille. Pues la universidad decidió hacerle el examen en braille. En más tiempo que el que se aplica para todo alumno que aspira. Y con la ayuda de alguien. Es decir, flexibilizar también implica dar ayudas. Porque luego nos dicen, no des ayudas. Pues el propósito es dar ayudas para que deje de necesitar lo más pronto posible las ayudas y ganen autonomía. Como quiera que sea, pasó el examen y entró a la UAM. Entró a la facultad o a la escuela de teatro, danza y música para la licenciatura con una especialidad como intérprete de piano. Hoy está prácticamente este año titulándose de licenciada en piano, siendo ciega y con síndrome de Down. ¿Dónde están las barreras y dónde está el obstáculo? En las normas administrativas. Pero además, como es ciega, necesita bastón blanco. Pero como tiene problemas intelectuales, aunque lean braille, leer partituras en braille es todavía más complicado. Luego resulta que la chica termina la licenciatura en piano,
Mañana le están dando el premio Gaby Brimer del Estado de Morelos por sus aportes a la música, al piano, a la cultura, en la condición en que ha estado. Y ya le han dado varios reconocimientos, ha dado conciertos internacionales. Y nos decían varios directores de escuela en la UAM, pero ¿para qué la sacamos de licenciada si no sabe historia de la música, no sabe esto? Sí, pero toca mejor que tú el piano. Y da conciertos internacionales y tú no. ¿Por qué no? ¿Con qué derecho ella no tiene el título y con qué derecho tú sí, si no eres capaz de hacer lo que ella sí hace? Flexibilizar implica reconocer las capacidades, porque la histórica evaluación en educación especial consistió en identificar las dificultades o problemas. Tiene problemas de memoria, tiene problemas de atención, tiene problemas de control voluntario. Y yo les he preguntado a muchos en conferencias, aquí ahorita hay 94, por un penoso defecto del sistema que tuvimos. Pero si yo les preguntara quién me dice la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, elemento por elemento, con masa, peso y número atómico, estoy casi seguro que nadie se la va a saber completa. Sin embargo, ya desde la secundaria pasaron química y en la prepa ni se diga. ¿Tienen problemas de memoria? ¿Por qué ustedes no y los niños sí? Parece ser que nuestros prejuicios y nuestros instrumentos son otro obstáculo. Somos expertos en evaluar defectos, dificultades, problemas, trastornos, déficits, tiene déficit de atención con o sin hiperactividad. Y además todavía tenemos el atrevimiento de decirle a la mamá, llévelo con un neurólogo, un psiquiatra para que le dé Ritalin. Pero nunca le han dicho a una mamá, mándeme a mí para que me dé Ritalin porque ya estoy desesperada con estos alumnos. Ustedes también se desesperan, de verdad. Un colega experto en autismo hacía una pregunta. Todo el mundo se pregunta cómo es el niño autista. ¿Sí? Peter Hobson decía, pero yo les pregunto, ¿qué sienten ustedes al interactuar con alguien que no les hace caso? Con alguien que los insulta, sin ganas de insultarlos, y con alguien que parece que no los escucha. ¿Qué sienten ustedes? ¿Sienten éxito cuando ven que un niño no avanza? Sea su hijo o su alumno. Claro que no. Hay un sentimiento de frustración y de fracaso. Pues miren que los maestros, pero no solo los maestros, padres, madres de familia, hermanos, tíos, etcétera, no somos inmunes e invulnerables a los problemas emocionales como ansiedad, angustia, desesperación, tristeza, melancolía, etcétera. También los enfrentamos. ¿Y con quién los trabajamos? También tenemos nuestros problemas. Bajo estas circunstancias, considero, es imprescindible reconocer que por lo menos hay que flexibilizar nuestros criterios y parámetros de evaluación del aprendizaje. Hay que flexibilizar nuestros criterios y parámetros de certificación o acreditación. Porque luego dicen, es que le regaló la calificación, el alumno ni sabe. En el caso de esta niña ciega con síndrome de Down. Es que le hemos regalado las calificaciones, no sabe historia de la música, no sabe diferenciar la clásica de la romántica. Todos le decimos a la música clásica, clásica, aunque no sea clásica toda. Hay sacra, por ejemplo, Bach. Hay barroca, por ejemplo, Vivaldi. Hay romántica, Chopin, Schumann, el mismo Beethoven. Clásico, Mozart. Hay ópera, ópera bufa. Es decir, tampoco nosotros lo sabemos, pero no nos han impedido ejercer lo que sí nos gusta y lo que hacemos. Un descubrimiento que hice en Guerrero me sorprendió bastante, pero después lo fui comprendiendo. El modelito de carrera magisterial fue un modelito para no aumentar salarios. Y decir al maestro que tenga más puntos por cursos,
publicaciones, posgrados y demás, le doy un estímulo económico, que cuando se jubile se lo quito, por eso no se quieren jubilar. Pues claro, les van a quitar todo ello y se van a quedar con el 0,7. Nada más. Pues claro que no se jubilan. Pero eso no es todo. En la montaña lo vi por ejemplo, en San Luis Agatlán. Lo vi en Tlapa, lo vi en varios lados. La mayoría de las mujeres son maestras en Guerrero. Es decir, lo que es la CETEC y el otro bando, porque están en mitad y mitad, no prejuzgo quién esté dónde. El 80% de cada bando son mujeres y el 20% varones. Yo le pregunté a muchos en la montaña y en la sierra, ¿por qué les dan a sus hijas la opción de ser maestras? Ah, porque los hijos se dedican al campo y al ganado. Es decir, hay una división natural del trabajo. Además, la más sensible para los niños es la mujer. Pues que sea maestra, pero además ella sí va a tener plaza, que además es heredable. Todavía no me voy a echar esos pleitos de los pleitos, CT, bla, 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 ¿sí? La heredabilidad. Es que mi hija tiene que estudiar una carrera fin, pero si no, cámbiale la plaza por una administrativa y ya tiene plaza. Eso es otro desmoder, el sindical, administrativo y laboral. Lo dejo, pero es una barrera, ¿eh? Resulta que como la carrera magisterial les pedía estudios, muchas maestras como ustedes seguramente tienen ya por lo menos maestría. ¿Qué descubrí? Contra lo que se cree en el campo y en los medios rurales, las mujeres tienen más estudios que los varones. Es interesante el dato. Y son las que tienen niveles más altos de estudio, por la fuerza carrera magisterial. Y los varones, pues ni modo, para el cemental. O, en el mejor de los casos, también en otras profesiones, ingenierías, a ver si me explico. Pero el grueso del presupuesto del Estado está en la SEG. En consecuencia, muchos quieren ser secretario de Educación, son capaces de renunciar a ser rector para ser secretario de Educación. Eso sí lo he visto en Guerrero. En Morelos es al revés. Un secretario de Educación sí renuncia para ser rector. Parece ser que ser rector en Morelos es más importante que en Guerrero. Si no, pregúntenle a Javier Saldaña, que si lo conozco es mi amigo, no tengo pleito con él, mi amigo, ¿sí? Pero en el fondo, hablar del sistema educativo implica hablar de un sistema masivo, disperso, diverso lingüística y culturalmente, ¿sí? Y con diversas circunstancias. Pongo el otro ejemplo. Hacen en una escuela concursos de saltos de altitud y saltos de longitud. Y me sorprende que hasta de donde era el que ganó la academia, ¿sí?, de hasta allá arriba, ¿sí?, el conde de Chalpatláhuac, gana el salto de altitud el que llega más lejos y gana el salto de longitud el que brinca más alto. Dije, ah, caray, no me checa. La longitud es largo y la altitud es alto. Y me dice un indígena campesino, es que usted no está para saberlo, pero mire, para llegar más lejos en una montaña, en una parábola, hay que brincar más alto. Dije, ah, caray, esa no la pensé. Ustedes sí saben tiro parabólico y eso se ve hasta la física de prepa. Ah, pues nuestros niños ya saben eso que usted dice de prepa. Claro, saben que el niño va a llegar más lejos y brinca más alto. Por lo tanto, gana el salto de longitud el que brinca más alto. Y el salto de altitud el que llega más lejos. No solamente son factores
del instrumento, qué es la longitud y qué es la altitud, es también el contexto cultural en el que están. No sé si me estoy explicando con los ejemplos. Esto implica que debemos romper las barreras culturales, lingüísticas, ideológicas y naturalmente religiosas. No prejuzgo quién crea en qué, pero es curioso cómo ciertos grupos de formación testigos de Jehová son los que más se oponen, por ejemplo, a la vacuna. Será Dios quien nos proteja. Pues esperemos que nos llegue la vacuna ante el COVID porque todo el mundo piensa en la vacuna. Y que no se opongan a la vacuna. Pero ¿cuál es el papel de las escuelas para ir promoviendo el que las vacunas son importantes? Si ustedes verán cómo me muevo, me desplazo como si flotara, es que estoy sobre una silla de ruedas. Tengo secuelas de polio desde hace 60 años, un poquito más. ¿Por qué no me vacunaron contra la polio? Tal vez si hubiera habido vacuna donde vivían mis padres, no estaría en silla de ruedas, pero tampoco estaría hablando con ustedes hoy. Tal vez sería igual que mis hermanos que ni la prepa acabaron. Es decir, no hemos reconocido que una desventaja nos puede dar una ventaja. Como yo no podía trabajar de lo que trabajaban mis hermanos, pues me dediqué a la escuela. Es decir, hemos sido expertos en sacar lo malo de lo bueno, pero no sacar lo bueno de lo malo. Somos expertos en el arte de amargarnos la vida y de buscar a cada solución un nuevo problema, cuando debería ser a la inversa. Buscar soluciones. Es que ese niño ha de tener problemas en su casa. Pues ustedes también. Es decir, no hay la explicación de por qué el niño no aprende. Es que tiene síndrome de Down. Para eso querían el diagnóstico, para justificar los no avances. Pues claro, si es ciego, ¿cómo va a entender? Geometría euclidiana. Me queda claro que una barrera era la arquitectónica. Otra era la jurídico-administrativa, los impedimentos de quién ingresa, cómo ingresa, presupuestos, etcétera. Otras son las ideológicas y actitudinales. Pero también están las culturales, como ahorita ponía algunos ejemplos. Yo recuerdo a un señor al cual yo le decía, a ver, una prueba clásica, ¿tienes un hacha? Todos conocemos un hacha, un martillo, un serrucho y un tronco. La pregunta es de clasificación, ¿cuál debe ir con cuál? Es decir, junta los que son iguales. Todo el mundo esperaría que se juntara hacha, martillo, serrucho, porque son herramientas de trabajo y no el tronco. Pues este señor juntaba el hacha, el serrucho y el tronco. Y como nunca preguntamos, la respuesta por sí misma es incorrecta, ¿sí? Según la prueba. Yo le pregunto, ¿y por qué los juntas así? Dice, porque con el hacha corto el árbol, con el serrucho hago tronquitos, ¿para qué carajos quiero el martillo? Le digo, oye, pero la gente pensante los junta así. Dices que la gente pensante se moriría en el campo. Porque en el campo la vida te exige otros conocimientos. Despreciamos esos conocimientos y saberes prácticos. Porque creemos que los saberes académicos son más importantes. 3 niños de Chilpancingo a los cuales les hice una pregunta. ¿Qué quiere ser cuando sea de grande? Y uno me dijo, sicario. La escuela se alarmó. La otra chica, ¿qué quieres cuando seas de grande? Teibolera allá en Acapulco, en el Foxis, en el Tavares en realidad, dijo. ¿Quieres ser teibolera y la escuela decía, ¿qué nos está pasando moral e ideológicamente? Y les decía yo, es que curiosamente el niño y la niña tienen razón. Al niño le pregunté, ¿por qué quiere ser sicario? El Ponchis de Cuernavaca, decapitando a 5,
le dieron 5,000 pesos, por $5,000 por cada decapitado, le dieron 25,000. Su papá en toda su vida no ha visto junto ese dinero y el ponche que sí. Claro que sí conviene. Lo curioso es que el niño está pensando lógicamente. Y la niña le pregunto, ¿por qué teibolera del Tavares? Dice, mi mamá es maestra de la UAGRO. Eran de 6º año, ya de 12. Ya más o menos la inteligente. ¿Por qué? Dice, mi mamá es maestra en la UAGRO. Para trabajar le piden que tenga doctorado, que hable inglés, que tenga muchos alumnos, que publique trabajos. La chica que está enfrente es teibolera del Foxys y ya tiene carro, se compra muy bonitos vestidos y está bien joven y ya hasta se va a comprar casa. Lo curioso es que la niña tiene razón. Está viendo y valorando circunstancias que son reales, pero que no son éticamente valiosas. ¿Sí? Esto implica que la formación en valores también es importante y no la tomamos en cuenta. ¿Sí? La otra niña de Chilpancingo, ¿por qué vienes a la escuela? Para ser más que mi papá. ¿Y por qué quieres ser más que tu papá? Que tu papá sea un idiota no quiere decir que tú tengas por qué superar las frustraciones de tu papá. Tú no tienes que ser más que tu papá, tú tienes que ser tú. Y que tu papá sea el que sea. Porque si no, los niños parecen pípilas, cargan en la espalda los deseos del papá, de la mamá, de la abuela, del novio, los deseos de todo mundo. Y quién sabe, hasta los del maestro, porque en carrera magisterial, en la evaluación anual, si reprueban varios alumnos, les bajan su puntaje en carrera magisterial. Es decir, el niño como pípila carga muchos deseos. Y no vemos que todos somos sujetos deseantes, valga el terminejo. El maestro tiene sus deseos, el alumno tiene sus deseos. El tercero constitucional dice que formaremos juventudes conscientes, críticas, etc. Hasta el tercero, la Constitución le impone otro objetivo al niño. Y cuando le preguntamos a él, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? Entonces, también hay barreras psicopedagógicas o pedagógicas y didácticas. Si no deslindamos los diferentes niveles de las barreras, no deslindamos qué sí puede hacer y qué no puede hacer un docente. Y el docente solito no lo va a hacer, necesita el apoyo de los padres de familia. Cuando se redacta el artículo 41 de la Ley General de Educación y la primera Ley General de Educación, se hablaba de la participación, los consejos de participación social. Hoy los padres parecen ser una calamidad. Les arman, vivimos una era en la cual un padre o una madre de familia, es que usted maltrató a mi hijo y pum, va para afuera el maestro. Y ahora los maestros se cuidan de los padres de familia, de las redes sociales. Es que el maestro le gritó al alumno y ya lo videograbaron. Antes alguien me mentaba a la madre y yo se la devolvía. Ahora no. Ahora acudo a derechos humanos porque violaron el derecho humano de mi hijo. En verdad enfrentamos un contexto de barreras políticas y de barreras culturales que no es fácil afrontar. Con estos ejemplos, ¿qué quiero plantear? Que el problema no está en el alumno. O si lo suavizo, no solo está en el alumno y su familia. Está en la interacción e interactividad entre alumnos, maestros, padres de familia y contextos culturales. Por ello es que cuando se elaboran los famosos, el proyecto escolar, cada año les dicen, tiene que hacer la evaluación, tiene que plantear los objetivos, cursos, todo lo que vaya a haber. Y al año siguiente vuelven a hacer lo mismo, sin darle continuidad a un proyecto escolar. Y luego el proyecto escolar no solo eso, el director de la escuela es el que hace el proyecto escolar.
porque también implica, hubo el caso de lo que es escuelas de calidad, el famoso PEC, ¿sí? Que maestros de primaria decían, mi escuela es de muy alta calidad, pues claro, el requisito para que ingresaran a su escuela era que ya entraran leyendo, entonces el bueno era el preescolar que se los entregaba leyendo. Pues es de calidad porque mis niños desde primer año ya leen. Y si iba un alumno, ya no lo admitían, porque les iba a bajar la calidad y por lo tanto el ingreso que les pudiera llegar. Hay, esas son las famosas barreras. Otra es la interacción pedagógica, que es donde hay que hablar de flexibilidad y de brindar los apoyos al alumno. Si no puedes de esta manera, busquemos otra. Hay una maestra me dijo en Durango una vez, este niño no puede hablar, tenía parálisis cerebral. Se me ocurre sacar una estampita de esas que vendían en las papelerías y le enseño un guajolote. En Guerrero sí sabemos lo que es un guajolote. Pues en esa escuela no. Le digo, ¿qué es? Y el alumno le hace, ¡oh! Digo, ¿qué? Digo, está muy lejos de lo que es, señora, no entiende el niño. Y se me acerca la maestra, dice, es que aquí no se llaman guajolotes, se llaman cóconos. Le digo, pues el sonido que produce el niño se parece más a lo que debe producir que lo que yo espero que produzca. Pero yo ya estaba dando por mala una respuesta de entorno, ¿sí? Esto implica que reconocer que un alumno no responde lo que espero, tiene que plantear también la flexibilidad cultural, regional, lingüística y personal. Porque no es lo mismo la chica con ceguera y sordera simultánea que una chica solo ciega o solo con síndrome de Down. O solo ciega o solo sorda. Porque si es ciego y sordo, ¿cómo se comunica? Tocándose los dedos en un lenguaje LORM o en sistemas bimanuales. ¿Quién de los que están en la charla 99-100 sabe un sistema bimanual o conoce el sistema LORM para hablar con las manos? Todos hemos aprendido que se habla con la boca y se escucha con el oído. Pero es curioso, el sordo escucha con los ojos y habla con las manos. Y el ciego lee con los dedos, pero el ciego sordo lee con el tacto tocándose. Pero niño, no toques a la niña, niña, no toques al niño, niños no se toquen. No refiero que hagamos lo que proponía el Marqués de Sade en la filosofía del tocador, pero tenemos que aprender a reconocer que tenemos también limitaciones culturales e ideológicas. Pedagógicamente la maestra me decía, es que ya hice todo lo habido y por haber. Le digo, a ver, ya hizo todo lo que se ha hecho desde el año 1 hasta ahora. Bueno, no exagere, no, la que exageró fue usted. Usted dijo todo lo habido. Y ya hizo todo lo que va a haber de aquí al año 5000. Qué pesado es usted. Pues usted lo dijo que ya hizo todo lo habido y por haber. Nunca nadie ha hecho todo lo habido y por haber. Tenemos que reconocer que si no sé, pido ayuda. Ahora es más fácil a través hasta de Wikipedia, Google y todas las redes. Antaño no, antaño teníamos que andar sufriendo para ello. Hoy las redes, benditas o no, nos apoyan un poco. No sé si hasta aquí que llevo echándome un choro de no sé cuántos minutos, de 1 hora 27 minutos, menos lo que nos hayamos cansado, quieran ustedes preguntar, comentar, decir algo. Esos son los grandes retos que, según mi opinión, tendríamos que ir impulsando. ¿Antan? Compañeros, se abre el espacio para dudas, comentarios.
Nadie se anima a preguntar, a comentar algo de lo que ya nos ha platicado, ha expuesto aquí el psicólogo José Enrique. Venga, reloj. Bueno, sí, Bueno, probando. bueno, Sí, maestro. diga usted. Mire, le llama Rubén Gutiérrez. Yo soy cirujano maxilofacial y me interesó mucho este tema de los discapacitados en virtud de que yo he trabajado con niños con labio paladar hendido y anomalías craneofaciales, que obviamente tienen dificultades para el habla y para el sonido. Pero además soy papá de un hijo o de un niño con autismo, que hoy tiene 8 años. Y voy a comentarle brevemente que pues con la nueva modalidad esta de estar teniendo clases a través de computadoras, para ellos es muy difícil mantenerse 15 minutos enfrente de una pantalla. Y nos comentó en la escuela que ellos iban a dar la clase de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en primero de primaria, en Montessori. Pero nosotros dijimos, pues imposible, nuestro niño no va a poder estar 15 minutos en la pantalla, ¿cómo va a estar 6 horas? Entonces, lo que hicimos fue contratar a una pedagoga y ella está haciendo seguimiento y aplicando los programas, pero obviamente con lo que estoy escuchando con usted en esta parte de la flexibilidad, pues, ¿qué tan flexible va a ser esta pedagoga con nuestro hijo? ¿Y cómo va a salvar ese primer año si ellos necesitan de la socialización entre los niños, necesitan de las figuras, de reconocer autoridad, porque, pues, si bien es cierto, el autismo está en pañales a nivel mundial y se ha convertido además en una pandemia, puesto que nacen más niños autistas que niños con labio paladar hendido, por ejemplo. Un niño con labio paladar nace 1 en 750 nacimientos vivos. Y en el autismo está habiendo, por cada 150 niños vivos, hay un autista. En otros países como la India, pues es todavía más difícil. Entonces, pues no sé si usted tenga algo al respecto de esta modalidad y cómo influenciar en los niños autistas o qué hacemos. Voy a hacer 2 comentarios. El primero sobre lo maxilofacial. Efectivamente, el problema del labio paladar hendido presenta 3 tipos de problemas: la deglución o el comer, el habla y la respiración. Creo que son las 3 básicas consecuencias de un síndrome teratógeno ya plenamente estudiado. Pero el problema que tenemos en casos de autismo, curiosamente, es las revisiones dentales, porque los odontólogos no pueden con los niños, entonces optan por anestesia general en algunos hospitales. Y esto implica riesgos, la anestesia general. Desde luego. Creo que bien vale la pena considerar lo que usted señala al respecto y difundir un poco más. Con respecto al autismo, quiero señalar 3 cosas. La primera, ningún niño que tenga diagnóstico de autismo, TEA, trastorno del espectro autista, o síndrome de Asperger, será igual a otro. Curiosamente son muy diferentes, pero tienen rasgos comunes. Hay algunos que son muy buenos quedándose frente a una pantalla de computadora. Conozco un caso ya muy documentado, una niña que siempre sus padres
porque esto es muy normal, hablaban frente a ella con todo que llegaba, ¿cómo está tu hija? Pues tenemos problemas, no habla, no esto. Pero la niña escuchaba todo lo que decían de ella. Y un buen día, cuando ya tenía como 14 años frente a la computadora, se puso a escribir. Ustedes han dicho a lo largo de los años, y le recetó más de una hora de todo lo que han dicho. A veces los padres tenemos creencias sobre nuestros hijos que merecen ser revisadas. Este es un caso de autismo bien documentado. Si de hecho, si usted quiere, esto es para usted y quien quiera también, Editorial Academia, a través de Amazon pueden encargar un libro que se llama Autismo, la ausencia de yo. Perdón, es que podrás acercar, y unos sí aceptan relacionarse con otros, otros no, pero no ha habido padre que no me diga, yo quiero que mi hijo se socialice, quiero que mi hijo se comunique mejor, y generalmente los niños con autismo tienen más un problema de comunicación que de lenguaje. Es decir, yo entrevisté en TVUAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a un candidato a doctor en ingeniería genética con síndrome de Asperger. Él dijo, entrevístenme, no hay problema. Hágase pública, se hizo pública, después le podemos pasar el enlace si nos deja su correo electrónico y ya nos comunicamos. Ahí ya está puesto, dejará Erika Abarca mi correo electrónico, mi Twitter, mi canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, para quienes quieran adherirse a estos, inscríbanse, denle like así a las cosas, y además pues suscríbanse al canal de La Comuna de la Palabra. En este caso yo le pregunté, ¿cuándo te diste cuenta que los demás existían? Y me dijo, siempre, pues sí veo, lo que pasa es que no quiero que existan. De no haber estudiado ingeniería genética, ¿qué hubieras estudiado? Me dice, hubiera sido astronauta. ¿Por qué? Porque me hubiera ido al espacio y no hubiera vuelto a ver una persona. Y a partir de ahí siempre me pregunté, ¿cuándo puedo obligar a una persona que no quiere trabajar en equipo, que trabaje en equipo? Ese es otro problema de la flexibilidad. A lo mejor trabaja solo ese muchacho con autismo, que acompañado, o a lo mejor trabaja solo caminando, dando vueltas y reflexionando, que eso no se ve directamente, que estando sentado frente a la computadora. Ahí la flexibilidad no es solamente el maestro sombra o de apoyo, que le puede dar ciertos espacios de libertad, sino del maestro que da la clase a distancia y del grupo del cual forma parte, para flexibilizar la evaluación del aprendizaje. Se puede utilizar de otra manera, que era lo que yo le decía al maestro del muchacho que insultó al maestro. Evalúelo de otra manera, dile, explícame tú. Es más, ¿por qué no expones la clase tú solo? No hay problema, no lo hagas por equipo. ¿Por qué no lo haces tú solo? Y exponía mejor solo que por equipo. Lo que pasa es que el problema del docente es que no es capaz de reconocer que ante esa diversidad debemos flexibilizar el trabajo en el aula. No estoy seguro, porque no conozco al niño, ni el entorno en el que está, ni a ustedes, pero no tengo duda que ese muchacho, hasta ahorita, independientemente del diagnóstico, tiene 6 años, no sé si habla, si no habla. Eso ya lo podríamos comentar por otra vía, por otros medios.
Y pero la flexibilidad debe ser del maestro que imparte la asignatura o que imparte al grupo, y él debe flexibilizar su criterio con ese alumno, haciéndoselo saber al director para que el director no crea que el maestro se está haciendo maje, sino que el maestro está tratando de generar las condiciones para ese alumno en particular, porque cada alumno es diferente. Sé que dentro de lo diferente hay algunos que son más diferentes que otros. Pero si este muchacho a los 15 minutos ya se está parando y haciendo, pues si cumple la tarea y la cumple bien, no me importa si mata a las cucarachas a patadas, a escupitajos o a puñetazos, que las mate, que es lo importante. Porque ese es el objetivo, que por otras vías y que por otros medios llegue al mismo objetivo. No sé si con esto le doy una idea. Sí, sí, bastante, bastante alentador. Mi hijo es así como lo ha descrito. Es muy bueno para la matemática, para muchas cosas, pero siempre parece estar en otro lado. Y precisamente me imagino que la pedagoga, porque le pasé el enlace, debe haberse conectado para que estemos en la misma sintonía. Con mucho gusto, maestro, hago contacto con usted a través de la Comuna de la Palabra. ¿Le parece bien? Así, además, en la Comuna de la Palabra tengo una entrevista a un personaje que trabaja autismo en Puerto Rico. Es un experto mundial en autismo y es una entrevista como de 1 hora que le puede dar más ideas. Y finalmente, debo comentarle que nosotros en la UAM impulsamos prácticamente hace 20 años un programa de funcionalización cognitiva de personas con autismo. Llegaron con nosotros entre 4 y 6 años. Varios de ellos hoy están en la universidad. Así que es alentador. No se me desesperen. Le agradezco mucho. Que Ándale, tenga buen día. Felicidades. igualmente. ¿Alguien más, compañeros? Maestro, algo que desee agregar antes de empezar ya a cerrar pues el espacio, ¿no?, de la conferencia. ¿A cuál maestro? ¿A mí o a otro maestro? Porque puro Psicólogo. maestro hay ahí. A usted, psicólogo. No, pues ofrecerles una enorme disculpa a los que no pudieron entrar. Grabamos el programa. Los cortes que hubo se acortan, se hace una edición presentable de la charla en USAER 23 en pro de la diversidad, Tixla de Guerrero, fecha, etcétera. Y seguramente mañana ya le hago llegar el enlace a la charla para que quienes no pudieron acceder entren, y ahí están. Erika Abarca a todos les ha mandado el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, al cual pueden suscribirse, mi correo electrónico, el Facebook y el Twitter. Y para servirles, que allá siempre me sirvieron mezcal para todo mal, me sirvieron hasta iguana y no les sigo porque lo más raro que he comido, lo he comido en Guerrero y probablemente en Hidalgo, Oaxaca, pero Guerrero, comer es una delicia. Pues bueno, maestro, quedamos pendiente para eso, ya que se tenga oportunidad. ¿Alguien más desea Ahí participar? hay una persona, sí. Yo, Xochitl, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lilia Margarita Ramírez Córdoba, supervisora de la zona 08. Maestro, agradeciendo su participación y el apoyo a la USAER número 23. Es muy interesante toda la exposición que nos da acerca de todos los retos por los que la educación especial ha pasado y a quien nos ha tocado de alguna manera vivir todo ese trayecto hasta donde ahora estamos como educación especial, y ahora enfrentarnos precisamente a esta nueva modalidad de trabajo que es el trabajo en línea, y el tener que adaptar todas las actividades de los maestros de apoyo para que puedan seguir apoyando a los maestros de aula regular. Realmente créanme que es un trabajo del cual se valora mucho, y en el caso quiero aprovechar la oportunidad,
quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los compañeros de educación especial, a todos los maestros, por el gran esfuerzo que han estado haciendo, por hacer llegar las actividades hacia los maestros, por esforzarse en elaborar las planeaciones y hacerles llegar incluso con gasto propio para poder seguir atendiendo a los niños que tenemos en atención en educación especial. Realmente es muy loable toda la actividad que tienen y sobre todo la actitud que han tenido para enfrentar este reto que es el trabajo de la nueva escuela y hacerlo en línea. Por otro lado, yo quiero, agradecerle a usted y creo que esta situación que estamos pasando va a ser algo que nos va a dejar muy marcados, pero también es un trabajo que nos va a dar la oportunidad para unirnos y para hacer nuevos proyectos de trabajo en pro de la educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a los maestros también de educación regular que apoyaron y felicitar a todos los compañeros de la USAER número 23, al director, al maestro Zenón García Teodoro, por esta actividad muy, muy importante y sobre todo interesante, y a las autoridades que nos acompañaron en esta actividad. Muchas gracias, Xochitl. Sí, maestra. ¿Alguien El más? maestro Raúl quiere hablar. Ajá, tiene una manita levantada. Hola, buenas tardes a todos. Pues por demás interesante, maestro José Enrique, esta ponencia que acabamos de escuchar. Yo tengo un planteamiento, tengo una idea acerca de las personas de las cuales ha tratado esta conferencia. Me gustaría conocer su opinión. En relación a las personas con capacidades diferentes o con discapacidad, como queramos llamarles, porque hay dos conceptos que se nos han mencionado, que ya los acabo de presentar. ¿Realmente existe diferencia? Digo, en el contexto que usted nos acaba de presentar, ¿no? Que hay alumnos, jovencitos, jovencitas, que de pronto nos sorprenden con esa capacidad de conocimiento que a veces nos superan. Desde mi punto de vista, yo creo que no hay diferencia entre ellos y nosotros, sino complementariedad. Cuando nosotros en nuestro hogar o entre nuestros seres queridos tenemos algún miembro con alguna capacidad diferente, buscamos por todos los medios ayudar, apoyar, ¿verdad? Para su desarrollo, su aprendizaje, para que adquiera habilidades que, entre comillas, normalmente nosotros tenemos. Entonces, se convierte, yo creo que, o se da, mejor dicho, esa complementariedad entre nosotros y ellos. Entonces, mi planteamiento es ese. Si nosotros dejáramos de centrar nuestra atención en lo rutinario, que es lo que nos impide muchas veces descubrir y apreciar el valor de las personas con capacidades diferentes, a lo mejor nos sería más fácil ayudar a estas personas, porque los estaríamos viendo como alguien que es parte nuestra, es decir, que forma parte de nuestro conjunto familiar, si me permiten el término. Entonces, ahí es donde yo planteo que quizá no hay diferencia si nosotros vemos las circunstancias como una complementariedad entre quien necesita de nosotros y nosotros mismos. Como antecedía el doctor, ¿verdad?, que participó antes de quienes ya hemos participado, él nos refiere de su niño, ¿verdad?, que tiene una necesidad especial, una capacidad, una necesidad de ayuda especial, y obviamente él, porque le interesa sobremanera ayudarle, pues busca los medios que le permitan que su niño obtenga el conocimiento que necesita. Entonces, en ese sentido, yo lo veo así, lo pongo en este contexto, pero me gustaría conocer de usted su opinión. Gracias. Hay varios puntos que me parece necesario señalar.
El primero, hay un trabajo que se publicó en Francia hace ya muchos años que se llama Los gemelos, la pareja y la persona, de un psicólogo francés de nombre René Zasson. Z-A-Z-Z-O. René Zasson, lamentablemente está en francés o en su lengua originaria, y él se hace la pregunta, ¿los gemelos idénticos son idénticos? ¿Tienen la misma madre? Si pienso como psicoanalista, diría que tienen la misma madre castrante o la misma madre congeladora o la misma madre esquizofrenógena. Tienen el mismo padre castrante. Usualmente nacen en el mismo hospital porque una madre no para un niño y sale corriendo a otro hospital para cambiarle el entorno. Curiosamente, son los únicos que tienen la misma cantidad de hermanos. Nadie más tiene la misma cantidad. Físicamente son idénticos o fenotípicamente. Es decir, son idénticos. Hizo el seguimiento de más de 20 años de varios pares de gemelos en dos grupos, todos gemelos idénticos, por idénticos nacidos monocigóticos de un solo huevo, no dicigotos, y en una misma placenta. Es decir, no eran cuates, eran gemelos. Se supone que traen la misma información genética. Y sin embargo, cuando eran adultos se hacían diferentes. Un grupo de gemelos eran los que vivieron en su misma casa. Y un grupo de gemelos era el grupo que fueron separados al nacer y vivieron cada uno con familia distinta. Lo que encontró este psicólogo y que fue paradójico es que los gemelos que más se parecían eran los que vivieron separados. Mientras que los que vivieron juntos eran más diferentes. No solo físicamente, sino en personalidad, en ciertos rasgos. Se han investigado de manera similar con triates. ¿Y qué se ha encontrado? Que son diferentes. Yo tengo la impresión de que lo normal no es lo igual, es lo diferente. Entonces tenemos que aprender a aceptar la diferencia. Segundo, hay un trabajo muy clásico de George Canguilhem que se llama Lo normal y lo patológico. Ese sí está en castellano. Y él se pregunta, ¿qué es lo normal? Lo normal es lo frecuente. Lo patológico es una enfermedad. ¿Existe la enfermedad? Indudablemente sí. Como existen las enfermedades derivadas del COVID. ¿Sí? Que exista esa normalidad, lo normal es lo diferente. Hubo un gobernador de Morelos, de cuyo nombre sí puedo acordarme, Sergio Estrada Cajigal, me dijo, es que tú eres una persona con capacidades diferentes. Dije, mírate qué curioso. ¿Y quién las tiene diferentes, tú o yo? ¿O quién las tiene diferentes con respecto a quién? Porque si yo soy el que las tiene diferentes con respecto a ti, entonces parece ser que tú te eriges en el centro de lo que es diferente y lo que no es diferente. Yo soy la persona con capacidades diferentes y tú no. Pero si lo pienso a la inversa, tú tienes capacidades diferentes a las mías. Por lo tanto, los dos somos personas con capacidades diferentes. Lo normal es lo diferente. Ahora, el otro problema es el juego clásico de la infancia. ¿Qué nombre le ponemos? Matarilerílerón. Ese nombre no me gusta, Matarilerílerón. Pues le ponemos otro nombre, Matarilerílerón. El primer nombre que yo me acuerdo cuando estuve internado de 1960 a 1970 en un centro de recuperación infantil, 10 años, es que nos decían los minusválidos. Después nos dijeron los inválidos. Después nos dijeron los atípicos. Vamos, hasta en mi cartilla del servicio militar dice inútil. Soy también inútil. Soy persona con capacidades diferentes, según mi gobernador de esa época, Sergio Estrada Cajigal. Pero además, soy una persona con secuelas de polio, es decir, con un trastorno motor secundario a un virus,
el virus de la poliomielitis. ¿Sí? Y una vez un periodista me dice, bueno, si no le gusta ningún nombre, ¿qué nombre le ponemos? Digo, ¿cómo se llama usted? Pedro. Ah, pues yo me llamo Enrique. ¿Para qué buscamos un nombre de persona con discapacidad? Nos complica mucho la existencia cuando no resuelve nada de lo real. Da lo mismo si me dicen persona con discapacidad, que si me dicen discapacitado, que si me dicen persona con capacidades diferentes. Da lo mismo si el entorno de Tixla no permite que anden en silla de ruedas la gente. El problema no es cómo les digo, sino qué hago para que pueda participar en las actividades como yo. El problema, en efecto, entonces, más que ver qué hago para ayudar, porque ese es otro problema, el de las ayudas. Una vez me subí aquí al transporte público, les dicen rutas. Me subí a la ruta en muletas y alguien trató de ayudarme sin preguntarme y jaló las muletas. Pues lo que hizo fue tirarme. Yo intento detenerme con las manos y alguien le ha dicho a la gente que cuando quieras ayudar a alguien, agárrale los brazos. Pues me agarró los brazos, lo único que no me agarró fue la cara. Y me pregunta, ¿se lastimó? Usted disculpe. Le digo, no, no te disculpo, para la próxima vez pregunta si necesito ayuda. Porque ¿quién te dijo a ti que yo la necesitaba? Y dos, ¿quién te dijo a ti que tú sabías ayudar? ¿Y cómo ayudarme a mí? Porque las ayudas que yo necesito no son las ayudas que necesita otro. La soberbia nos envuelve. Entonces creemos que somos buenos para ayudar y no es cierto. Creo que lo más saludable también ahí es la flexibilidad, la modestia y la pregunta, ¿necesitas ayuda? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo he visto personas que quieren ayudar a un ciego, lo agarran del brazo y lo mandan para adelante. Nada falta que el ciego le diga, espérate, el ciego soy yo, el que debe ir adelante eres tú. No sabemos ayudar. Esa es la triste y cruda realidad. Entonces, lo más saludable es preguntar cómo te ayudo. ¿Para qué necesitas ayuda? Otra vez bajando de un pullman, un autobús, me preguntaron, ¿te ayudo? Sí, quítate porque si no me estorbas, ¿cómo voy a caer con las muletas? La mejor ayuda a veces es no ayudar, sino hacerse a un ladito. El problema son nuestras creencias que nos hacen suponer que todos los que no somos nosotros necesitan nuestra ayuda. Y la segunda creencia de que nosotros sabemos cómo y cuándo ayudar a quien creemos que necesita nuestra ayuda y no preguntamos. Creo que siempre hay que preguntar. Lo de los nombres también pasa lo mismo, desde atención educativa, inclusión educativa, educación inclusiva, integración, necesidad, llamémosle como le llamemos. El problema es qué hacemos efectivamente para permitir que la persona sea la que gane en autonomía y en libertad. Entre menos necesite mi ayuda, mejor, porque quiere decir que estoy fortaleciendo su autonomía y su libertad. Esta es mi opinión. Muy bien. Pues le agradecemos, maestro Enrique. Si ya no hubiera alguna participación, así concluiríamos pues la intervención del psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara, no sin antes agradecerle a nombre de todos los que integramos la USAER 23, la disposición que mostró en todo momento desde que se inició con esta actividad, también por habernos compartido conocimientos y experiencias que sin duda nos dejan ver retos no solo en el ámbito educativo, también en el social, en cuanto a salud, cultural e incluso laboral. Sin embargo, se abren alternativas de intervención para que con nuestro quehacer cotidiano facilitemos el desarrollo y participación de los alumnos con discapacidad. Claro está que a los alumnos con discapacidad nada les impediría su inclusión, siempre y cuando el contexto y quienes los rodeamos facilitáramos su desarrollo, autonomía y participación, practicando principalmente la empatía. Agradecemos de igual manera a todos los presentes virtualmente
y a todos los involucrados en la organización y difusión de esta conferencia, quienes hicieron posible precisamente el logro de la misma. Para finalizar, cedemos la palabra al al licenciado Carlos Enrique González Noriega, jefe del Departamento de Integración Educativa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, perdón. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mis felicitaciones para el psicólogo José Enrique. Me encantó la conferencia, la verdad. Creo que es muy rico entender los conceptos de una forma de casos, vivencial, real, y coincido plenamente con lo que él nos comparte el día de hoy. Saludo con gusto también a la profesora Lilia Margarita Ramírez Córdoba, supervisora escolar de la zona 08 de Educación Especial, al profesor Zenón García Teodoro, director de la USAER 23, y bueno, a todos los presentes, maestros, maestras y padres de familia que nos honran con su presencia. Me voy a permitir entregar de manera simbólica y virtual el presente reconocimiento al psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara por su participación con la conferencia Retos del Sistema Educativo para la Atención Educativa de los Alumnos con Discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizada el 02 de diciembre de 2020. Muchas felicidades, psicólogo José Enrique. Ojalá y tengamos la oportunidad de que nos pueda acompañar en futuros eventos, en futuras conferencias. Tenemos ya sus datos y sería para nosotros un honor contar con su presencia. Y pues bueno, reciban un cordial saludo también por parte del maestro Edgar Ríos Miranda, director de Educación Especial, asimismo del secretario de Educación, licenciado Arturo Salgado Uriostegui. Y pues me voy a permitir dar por clausurados los trabajos de esta jornada de capacitación, siendo las 13 horas con 55 minutos del día 2 de diciembre de 2020. Doy por clausurados los trabajos realizados en esta conferencia Retos del Sistema Educativo para la Atención Educativa de los Alumnos con Discapacidad. Enhorabuena y reciban todos un especial reconocimiento. Muchas gracias. También puede ser. Pues bueno, maestro, muchas gracias, psicólogo.